Dios les bendiga en esta tarde. Dios esté siendo con cada uno de ustedes después de algunas semanas sin haber compartido la palabra por este medio, por cuestiones de salud. Pero gracias a Dios, porque siempre es un privilegio, es una gran oportunidad que Dios nos concede a quienes precisamente tenemos ese llamado de Dios para compartir la palabra en la medida de nuestras posibilidades y en la medida que Dios mismo nos habilita y nos capacita cada día para poder compartir precisamente lo que Dios nos da por medio de su palabra. Y bueno, quiero decir en esta tarde que debido a alguna inquietud, bueno, hay muchas inquietudes con respecto a qué está sucediendo y bueno, qué va a suceder todavía. Bueno, las cosas se van a ir acentuando, por supuesto, se van a ir intensificando en todos los órdenes, en todos los aspectos, en cuanto a eventos, en cuanto a sucesos imprevistos, sorprendentes, que van a tener lugar estando como iglesia aquí todavía. Y ante la inquietud que surge de que circula por ahí el hecho de que ya dio inicio la apertura de los 7 sellos de Apocalipsis capítulo 6, sentido porque por cuanto también es mi deber, ¿verdad?, hasta donde sea posible, con la ayuda de Dios, esclarecer algunos puntos. Bueno, al menos este punto en particular, quiero que en lo más posible y con el auxilio del Espíritu Santo quede lo suficientemente claro para todos nosotros. Y aunque ya estamos prácticamente en la recta final en cuanto a esta dispensación de gracia, sin embargo, quiero decir con esto mismo que ya las cosas no se van a detener en cuanto al cumplimiento de la palabra. Sin embargo, esto orientándonos, ubicándonos de acuerdo a cierto orden de cumplimiento de eventos que Dios tiene establecido. Luego entonces esto pueda dar en medio de esta situación tranquilidad y seguridad a nuestras vidas, teniendo por delante la gran y bienaventurada esperanza en cuanto a la venida del Señor por su pueblo, por su iglesia. Todos recordamos, así quiero pensar, que Apocalipsis tiene un bosquejo principal y esto nos ayuda. Cuando digo Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, el libro de la Revelación, tiene un bosquejo principal, 3 divisiones. Esto nos ubica ya de por sí dentro del contexto adecuado. ¿Dónde está el bosquejo aludido? Bueno, está en versículo 19, capítulo 1 de Apocalipsis. Ahí está este bosquejo principal. Lo que veamos y cómo nos situemos en base a este versículo será asimismo la perspectiva que tengamos en cuanto al orden de acontecimientos. Dice el versículo 19, recuerden que en esta serie de estudios he estado compartiendo de la Reina y Valeria contemporánea, ¿sí? Entonces, versículo 19 dice: escribe esto que has visto. Hay una coma. Y lo que ahora sucede. Encontramos otra coma. Y lo que va a suceder después de esto. Bien, entonces primer punto, para los que nos gusta bosquejar, ver, subdividir, ¿verdad?, a propósito, los versículos que así mismo se prestan, por supuesto, para estudio. Entonces le dijo el Señor a Juan: escribe esto que has visto. Cuando vamos entonces a considerar así muy rápidamente esto, el Señor está diciendo y se está refiriendo a la parte introductoria
de este libro. ¿Sí? Y la descripción que el mismo Señor Jesús hace como el Cristo vivo, el Cristo resucitado ante Juan, tanto que Juan queda impactado. Aquí mismo estoy hablando con respecto al capítulo 1 en particular. Entonces, cuando dice, escribe esto que has visto, se refiere a la introducción, cómo el Señor se introduce, cómo el Señor mismo empieza a explicarle algunas cosas a Juan, ¿verdad?, del contenido de la revelación. Y, por supuesto, la manifestación suya ante Juan como el Cristo vivo. Pero luego dice, y lo que ahora sucede, ¿sí? Las cosas que son. Ese es nuestro presente. Nosotros vamos a ubicarnos, tenemos que hacerlo así. Unos tiempos fueron los de Juan, y los tiempos que estamos viviendo, precisamente desde esta perspectiva, desde este ángulo, desde este punto de vista, para nosotros es importante, sí, dice lo que ahora sucede. Tiene que ver precisamente con un bosquejo general, que abarca los dos capítulos siguientes, capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. Desde la mención de la iglesia de Éfeso, el mensaje que el Señor entrega a la iglesia de Éfeso, hasta concluir con el séptimo mensaje a la iglesia, en este caso la iglesia de la Odisea. Tenemos quienes, ya hemos recorrido un poquito, ¿verdad?, la historia de la iglesia, en sus 7 periodos, así para su estudio, 7 periodos de la iglesia, desde la era apostólica hasta nuestros días. Por cierto, ya estamos muy avanzados en cuanto a los acontecimientos. La iglesia en marcha, la iglesia en su cumplimiento de su propósito, su gran encomienda de parte del Señor. Tenemos cosas específicas señaladas por el Señor como iglesia que llevar a cabo todavía. Nuestra misión no ha terminado. Así que estamos hablando de pues prácticamente más de 2000 años de historia. Sí. Como sabemos también, la iglesia tuvo un comienzo. El día de Pentecostés, con el descenso, con la venida del Espíritu Santo. Y todos sabemos cuándo habrá iniciado la iglesia, pero no sabemos cuándo va a terminar nuestra misión, nuestra carrera, y en qué momento nos vamos o debamos ausentar, según Dios mismo, el Señor lo tiene determinado. Así que esto puede ocurrir en cualquier momento. Y nos vamos pues perfilando poco a poco en el desarrollo de estos eventos. Porque dice la última parte, la tercera parte del bosquejo, 1:19 de Apocalipsis, recuerden, las cosas que han de ser después de estas. Leyendo aquí dice, y lo que va a suceder después de esto. Estamos hablando de ya prácticamente los capítulos restantes, capítulo 4 hasta capítulo 22 nos proyectamos con la descripción, todo lo que tiene que ver con la Nueva Jerusalén, sí, y el establecimiento del reino de nuestro Señor Jesucristo. A grandes rasgos, entonces, encontramos una serie de eventos entre la segunda parte de Apocalipsis 1:19 y la tercera parte. Dice, y lo que ahora sucede. Bien, en el momento en que ocurra, los que así creemos, con la ayuda de Dios, a la luz de la palabra, en el arrebatamiento de la iglesia, sabremos y estamos confiados y seguros de que en ese momento es como un parteaguas. Al ocurrir el arrebatamiento, por supuesto termina todo lo que tiene que ver con
la descripción de los capítulos 2 y 3, ¿sí? La historia de la iglesia, el caminar de la iglesia, tendrá lugar el arrebatamiento, y por supuesto, ocurrido pues ya nada detendrá la manifestación del anticristo en el escenario mundial, ¿sí? De manera abierta. Si la pregunta fuera, bueno, ya está, dice el apóstol Pablo que el misterio de iniquidad ya está, solo que a la postre, al tiempo, al último, hasta aquí, hay algo que lo detiene, ¿sí? Podremos ir allí, bueno, ver claramente lo que dice, directamente lo que dice la palabra del Señor, capítulo 2, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, dice, hablando y empezando la lectura del versículo 3, dice: de ninguna manera se dejen engañar, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía. Esto debe ser algo de mucho cuidado para nosotros como iglesia en este último tiempo. Si habrá mucha apostasía, muchos cristianos volverán o están volviendo atrás, lamentablemente. Esta es una de las señales de que nos toca a nosotros vivir, ¿verdad? No tanto experimentar, pero sí ver. Dice, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Recuerden, es uno de los nombres del anticristo, es decir, el hijo de perdición es otro de los nombres, el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Esto llegará a su clímax, lo que dice el apóstol Pablo aquí, a la mitad de los 7 años de la gran tribulación, transcurridos los primeros 3 años y medio, algo que también refiere el Señor Jesús allí en Mateo capítulo 24, a la altura del versículo 15, ¿sí? La abominación espantosa de la cual el mismo profeta Daniel vino hablando con anterioridad. Dice, llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar, estamos hablando aquí del nuevo templo, el templo que van a construir los judíos próximamente. Ya sé que nos toque ver el inicio de la construcción o aún hasta la terminación de la construcción, pero será ese templo el que profane el anticristo. Sí, el pueblo del judío, reconoces, habrá de instaurar todo el sistema de culto de acuerdo al programa del Antiguo Testamento para ellos, y con todo el programa de sacrificios, de holocaustos, en fin, y será lo que suspenda el anticristo y el pacto que habrá hecho, por supuesto, el anticristo con el pueblo de Israel y con el anticristo. Se romperá a esa altura, a la mitad de los 7 años de la gran tribulación. Dice, y él exigirá ser adorado. Bueno, entonces en ese momento, para el pueblo de Israel, el pueblo judío, sus ojos serán abiertos y se darán cuenta de su error. Bien, pero todavía sigue diciendo en el versículo 5, ¿no se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes, les advertía esto? Dice Pablo. Recuerden que a propósito Pablo escribió dos cartas por la gran inquietud que en su momento surgió por ahí. Algunos por ahí iluminados empezaron a decir que el Señor ya había venido, y la gran preocupación para muchos creyentes en ese momento, al menos en Tesalónica, era que, bueno, Cristo ya había venido y que ellos se habían quedado. Entonces Pablo vio la necesidad en su momento de escribirles estas dos cartas, y la temática prácticamente de las dos cartas es con respecto a estos eventos. Bien, dice, y ahora ustedes, versículo 6, y ahora ustedes saben bien qué es lo que lo detiene. Ya ustedes saben, porque habrán investigado, estudiado, en fin, qué es lo que lo detiene. Hay un consenso
amplísimo, y hay una coincidencia, un apuntar directamente. ¿Qué es lo que detiene la manifestación del hombre del pecado de manera abierta? Bueno, es la presencia del Espíritu Santo. He escuchado en estos últimos días por ahí de que se está diciendo que debido a la corrupción, y que no hay duda de eso, debido al alto grado de maldad y de perversión que está teniendo lugar y se está desatando en todos los aspectos, en todos los órdenes, rompiendo con cualquier esquema moral, ético, espiritual, o con esa pretensión al menos, en estos últimos tiempos, ¿sí? Debido a esa corrupción, a esa maldad, alguien maneja un paralelo por ahí con el capítulo 6 de Génesis, en los tiempos de Noé. Y dicen, bueno, que el Espíritu Santo se está alejando, está teniendo lugar un alejamiento. Usted considere, usted reflexione, usted medite sobre este particular. Es algo que en lo personal yo no creo, no puedo aceptar, sí, que el Espíritu Santo se está alejando, se está retirando, sí, prácticamente dejando ya este mundo a expensas de todo lo que el anticristo de manera libre, por permisión de Dios, recuerde, habrá de hacer o querrá hacer o estará haciendo. No todavía, al menos yo en lo personal no lo creo. ¿Por qué? Porque encontramos allí que Pablo, cuando escribe y hace referencia a nosotros como iglesia, dice que somos morada de Dios en espíritu. Somos morada de Dios en espíritu. Así que el Espíritu Santo, según yo así lo entiendo y lo creo, estará con la iglesia hasta el último momento, ¿sí? Y bueno, en este caso, más que la iglesia, pues es el Espíritu Santo el que está deteniendo. Estamos en el versículo 6. Recuerden, la lectura es segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Dice, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Cuándo se manifestará de manera abierta? Bueno, cuando la iglesia como tal nos hayamos ido, ¿verdad? Y el Espíritu Santo pues nos transportará, así puedo decirlo, al encuentro en las nubes con el Señor. Dice, porque el misterio, versículo 7, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que en este momento hay quien lo detiene. Otra vez dice eso, hay quien lo detiene hasta que él a su vez, aquí ya después de la coma, entramos de inmediato a otra situación. Les recuerdo, estamos hablando del lenguaje profético y debemos tener mucho cuidado entre una separación gramatical y la continuación del mismo versículo, porque nos puede llevar de inmediato a otro evento, a otro acontecimiento. ¿Sí? Dice, hasta que este a su vez se ha quitado del medio. Esto va a ocurrir al término de la gran tribulación con la segunda venida de Cristo. Bien, entonces ahí está. Ya la explicación a grandes rasgos del bosquejo de Apocalipsis 1:19, pero algo que debo decir, respondiendo o tratando de contestar y de resolver por ahí el asunto. ¿Ya ha empezado la apertura de los 7 sellos? No, todavía no. Soy un poquito enfático en esto, siguiendo el orden de interpretación que tenemos a nuestro alcance, a nuestra disposición, por supuesto, respetando el que alguno pues piense totalmente diferente y creyendo firmemente que la iglesia como tal pasaremos toda la gran tribulación. Es respetable ese criterio, ¿verdad? Algo que, como decía, no comparto, pero bueno, no confundir. Vamos aquí, no confundir, no debemos confundir las señales de Mateo 24. Estoy señalando del versículo 5 al 14, con las de Apocalipsis 6 al 9, capítulo 6 al 9.
aunque hay cosas en cuanto a evidencias, señales, manifestaciones en el escenario mundial que son paralelas, son muy parecidas, sin embargo, no es lo que estamos viendo y aún lo que vamos a ver en estos últimos tiempos, no es la apertura de los 7 sellos. Hay palabras de advertencia, hay palabras de parte del Señor que nos deben dar confianza. Extraigo del versículo 4, estoy en Mateo 24, lo que dice allí el Señor: cuídense de que nadie los engañe. Notemos, cuídense de que nadie los engañe. Así que si alguien está diciendo que ya comenzamos oficialmente, formalmente, la apertura de los 7 sellos de Apocalipsis 6, todavía no, aún no. Y dice el versículo 6, la parte B, todavía palabras motivadoras y que nos pueden dar confianza de parte del Señor, porque salieron y salen de sus labios directamente para nosotros como iglesia. Dice: no se angustien, porque es necesario que todo esto suceda. Notemos, a mí me gusta subrayar, ya saben. Sí, me gusta mucho enfatizar algunas cosas, algunas frases. No se angustien, porque es necesario que todo esto suceda, pero aún no será el fin. Sí, así que lo que estamos viendo y aún lo que vamos a ver, todavía estando como iglesia acá, van a ser cosas muy fuertes, de veras. Sí, eventos sorprendentes, pero aún no es el fin. Versículo 8. Estoy extrayendo palabras del Señor Jesús que nos deba servir para reanimarnos, para darnos confianza, aún en medio de estas condiciones que prevalecen. Dice: todo esto será solo el comienzo de los dolores. Así dice. En el griego hay una palabra odin, que hace referencia a los dolores de parto. Y que con esto, bueno, así está en el original. Estos dolores de parto, que son previos, como hemos de saber todos, son anteriores a el alumbramiento. Dentro de, todavía reteniendo el lenguaje profético, aquí, entonces, dolores de parto. Si se me permite, estamos en ese ínter, en ese lapso, dolores de parto. Sí, antes del alumbramiento, es decir, antes de un desenlace, va a tener lugar un desenlace grande, fuerte, impresionante, en extremo, pero aún, y ustedes saben muy bien, estando como iglesia aquí, ya hay un sector de la iglesia que desde hace un buen tiempo ya está sufriendo, no la tribulación con T, yo así lo digo, con T mayúscula, no la tribulación con T mayúscula, porque es un evento especial, exclusivo, programado por Dios, 7 años. Sí, alguien quiere decir un poquito más meticuloso, bueno, los segundos 3 años y medio serán los más intensos, los más angustiosos, pero bueno, ahí estamos. Dolores de parto. Sí, todo esto que nos toca ver y lo que veremos, sí, hasta donde el Señor lo permita, sí, son estos dolores previos al alumbramiento. Esto incluye, decía, hay un sector de la iglesia que está sufriendo persecución, está siendo objeto de martirio por personas extremistas, fanáticas. Sí, ya muchos cristianos están sufriendo. Debemos darle gracias a Dios, creo. Debemos estar conscientes nosotros, lugares donde todavía no estamos padeciendo eso, sí, pero
dice el versículo 13, estoy en Mateo 24. Sí, el que resista hasta el fin será salvo. Sí, entonces hay un sector de la iglesia, insisto, que ya está sufriendo, ya está padeciendo muchas cosas terribles. Debemos orar, seguir orando por la iglesia perseguida en este tiempo, la iglesia que está siendo martirizada. Hay un sector del cuerpo de Cristo que ya está sufriendo esto. Bien, así que mientras tanto, y estemos aquí como iglesia, insistiendo todavía un poquito ahí en Mateo 24, vamos a ver, al menos yo tengo aquí clasificado, ¿sí?, 4 tipos de señales. Estamos del versículo, ¿qué dije? Versículo 5 al 14, Mateo 24, ¿sí? Señales en el ámbito, voy dentro de esta clasificación. Señales en el ámbito religioso, señales en el ámbito político, señales en el aspecto social y señales en el ámbito mundial. Tiene que ver con el cosmos, con desajustes, en este caso terremotos, grandes terremotos, erupción y surgimiento de nuevos volcanes. ¿Sí? Por así dice, los geólogos ya están preocupados por ahí en alguna región de Europa. Sí, no saben cuándo, puede ser dentro de unos años, no se sabe exactamente, pero terremotos, inundaciones, cambios. Me quedo con esta 4ª clasificación cuanto a señales en el aspecto mundial, cambios ecológicos, climatológicos, etcétera, pero notorios, muy notables, desajustes que tendrán lugar para nosotros como iglesia. Sí, insisto, esas señales no son la apertura de los 7 sellos. Estamos viendo algo paralelo, sí, que irá de menos a más. Sí, es verdad, es cierto, pero todavía no es la apertura de los 7 sellos. Así que debemos tener mucho cuidado como iglesia, porque en el ámbito religioso, regreso a la clasificación número 1, el engaño, en el aspecto religioso, el engaño, tengamos muchísimo cuidado, es mi deber, es mi responsabilidad, siento carga al decirlo. Sí, por eso cuán importante es que los recién convertidos se consoliden, se afirmen, ¿verdad?, para que no se dejen mover con facilidad el engaño, falsas doctrinas y algo de mucho cuidado, doctrinas de demonios, dice el apóstol. Sí, para nosotros es de poner mucha atención, pero paralelamente, bueno, hay una notoria, porque ya la está viendo y es el cumplimiento, la extensión del Evangelio, la predicación del Evangelio. Sí, por ahí, versículo 14, todavía de Mateo 24. Sí, está teniendo lugar, quizás no en la medida, no en la proporción con que se debiera o debiéramos estar predicando el Evangelio, con la frecuencia con que debemos estarlo haciendo, sí, pero hay una extensión, se está cumpliendo esto. Bueno, en el aspecto político, ¿qué podríamos decir? En el aspecto político, sí, guerras, rumores de guerras, acuerdos, muchas mesas de acuerdo entre grupos élite, ¿verdad?, que tienen planes, por cierto, terribles, desastrosos, sí, para la humanidad, sí, hasta que finalmente se establezca el nuevo orden mundial. Sí, mucho se está hablando de esto por diferentes medios hoy en día. Bueno, en el aspecto
social, hambres, pestes, perversión, corrupción. Paralelamente nos vamos rápido, como en los tiempos de Noé, aunque me han preguntado y la respuesta es, ya rebasamos desde hace tiempo, ya rebasamos los niveles de corrupción y de maldad. Bien, luego entonces podemos proseguir en toda esta explicación para dar respuesta. Han comenzado ya la apertura de los sellos de Apocalipsis, capítulo 6. La respuesta es no. Bien, y vamos, por supuesto, dando respuestas hasta donde es posible con la ayuda del Señor. Y bueno, esto ocurrirá después de que como iglesia nos hayamos ido. Les cito todavía de Apocalipsis ahora, Apocalipsis capítulo 4, versículo, porque hay una revelación aquí muy hermosa, iniciando el capítulo 4, contenido del mismo, en cuanto a adoración celestial, pero la perspectiva que Juan tiene a partir de este momento es desde el cielo. Por lo que dice las primeras palabras, o el contenido del versículo 1, Apocalipsis 4, 1, dice: después de esto, miré y vi que en el cielo había una puerta abierta. Usted habrá escuchado, o nos habrá escuchado también decir, bueno, que se ha explicado esto como termina el caminar, transitar de la iglesia acá, con el cierre del capítulo 3, y así como con Juan en el Espíritu, en un paralelo. La iglesia es llevada, somos llevados, tiene lugar el arrebatamiento, ¿sí? Cuando el Señor le dice, entonces la voz que antes había escuchado y que era como el sonido de una trompeta, me dijo, sube acá. Esto es significativo. Sube acá y te mostraré lo que va a suceder después de esto. Recuerden, a propósito, aquí se repite la tercera y última parte de Apocalipsis 1:19. Lo que va a suceder después de esto. Dice, al instante, el versículo 2, al instante quedé bajo el poder del Espíritu y ve que en el cielo había un trono y que alguien estaba sentado en él. Bien, allí ya empieza una descripción de lo celestial. Precisamente en un intervalo antes de que inicie o tenga lugar, porque abarca capítulos 4 y 5, ¿sí? Y la apertura de los sellos inicia el capítulo 6. Entonces, notemos aquí, la apertura de los sellos no va a ocurrir antes del arrebatamiento. Bien, será directamente, otra cosa importantísima aquí, será directamente el Señor el que vaya abriendo cada uno de los 7 sellos. Tengamos muy en cuenta eso, ¿sí? Así que, ¿cuán importante es, verdad? Atender a esto. Y voy solo señalando. Del capítulo 6, donde formalmente ya se da la apertura de los, cada uno de los 7 sellos, dice versículo 1, versículo 3, versículo 5, 7, 9 y 12. Y cuando llego al versículo 12, quedamos allí en suspenso con la apertura del 6º sello antes del 7º, porque el 7º, muchos lo sabemos, contiene en sí mismo el programa de juicios de las 7 trompetas, las cuales se irán tocando una por cada uno de los 7 ángeles así designados por Dios. Bien, así que
Como iglesia, esperamos nosotros el arrebatamiento. Estoy con ustedes, si me permiten. Vámonos a Tesalonicenses. Amén. Estamos aquí en la primera carta, en el capítulo 4, pasaje muy conocido de todos. En este caso, el versículo 17, primera a los Tesalonicenses 4, 17. Y hablando Pablo con respecto a el arrebatamiento de la iglesia, dice: luego nosotros, los que aún vivamos, es en cuanto al orden, ¿verdad? Primero los que duermen en el Señor van a ser resucitados, ya lo sabemos. Algo que Pablo señala igual en el capítulo 15, primera carta a los Corintios. Dice: seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor, y así estaremos con el Señor siempre. Es lo que dice allí la palabra, sí, la palabra arrebatados, que leemos aquí en este versículo 17, del griego arpazo, significa tomar de repente, de manera sorpresiva, sin advertencia. Sí, ser llevado. Dice Pablo, en un abrir y cerrar de ojos. Así que esto a nosotros nos da confianza, nos da seguridad. ¿Por qué? De que nos iremos precisamente antes de que comience el Señor, porque es el Señor el único, el abocado, el único digno, sí, esto ya todos lo sabemos, de abrir los sellos. No se encontró ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra a nadie digno, solo el Señor, de abrir cada uno de los 7 sellos. Así que si Él es el Señor, Él tiene el control y Él sabe en qué momento, sí, va a abrir el primer sello. Pero para nosotros, dice, mire, primero a los Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a Jesús, su Hijo, a quien Dios resucitó de los muertos, y que es quien nos libra de la ira venidera. Sí, es lo que tenemos aquí. Dice claramente, es quien nos libra de la ira venidera. Y cuando dice ira venidera, pues está refiriendo a la gran tribulación. Sí. Dios no nos ha puesto para sufrir, esto dice capítulo 5, versículo 9, primera carta a los Tesalonicenses, que Dios no nos ha puesto para sufrir el castigo, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que esta es la confianza, esta es la certidumbre que tenemos. Sí. Ahora, leyendo todavía de Juan 14, Evangelio de Juan, diría, la última cita. La última cita. Estamos ahí en el Evangelio de Juan. Amén. Dice, estos versículos muy conocidos, pero que por palabra de Dios, por ser palabra del Señor, por algo que directamente el Señor pronunció para nosotros, esto mismo nos dé aliento, nos dé fortaleza, nos dé confianza, nos dé certidumbre en estos tiempos difíciles. Allí en este capítulo 14, Juan, del versículo 1 al 3, debo decir que esta es la primera enseñanza clara sobre el arrebatamiento. Esta es la primera promesa, la primera enseñanza que tenemos de parte del Señor.
Cristo promete, por supuesto, Él ya ascendió, Él ya se fue. O sea que parte de esta profecía ya se cumplió. Ahora, Él promete que volverá. Así que si Él lo dijo, pues Él lo va a cumplir. Y el versículo 3 es una referencia a cuando Jesús toma a su esposa. Y me gusta, retengo allí lo que dice Reina y Valera 60, la versión 60, cuando dice, y os tomaré a mí mismo. Me llama mucho la atención, me gusta esa expresión, ¿sí? Porque el Señor vendrá y tomará a su esposa, la iglesia, sí, la cual asimismo se dice en otro lugar que es su cuerpo. Y así que la expresión, y os tomaré a mí mismo, sí, es la acción de venir al Señor, y por supuesto en esa espera en las nubes, porque el arrebatamiento no está considerado como venida. Entonces, ahí estamos, ¿verdad? El encuentro será en las nubes. Bien, así que para nosotros, en esta última parte de esta explicación, es alentador leer, y leo de esta versión, dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Así que esta es la explicación que con la ayuda de Dios he podido darles, ¿verdad? Con respecto a que todavía no tiene lugar la apertura de los 7 sellos. Y termino ahí precisamente, concluyo en el capítulo 6 de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque es el Señor que tiene el control para esta serie de juicios y manifestaciones de repercusión mundial o universal. Cuando dice, entonces vi que el Cordero, Apocalipsis 6.1, no había leído allí, hoy ya en esta última parte lo hago. Entonces vi que el Cordero rompió uno de los sellos. Y ese llama la atención cuando dice, y oí que uno de los 4 seres vivientes me decía con voz de trueno, ven. Yo miré y vi un caballo blanco, el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió para vencer y seguir venciendo, según la permisión de Dios y el propósito de Dios. Se refiere a la aparición en el escenario mundial ya formalmente del anticristo. Es el Señor Jesús que con la apertura del primer sello va a dar lugar a esto. Sí, a la aparición en el escenario mundial del anticristo. ¿Qué quiere decir? Que es el Señor que tiene el control de las cosas. ¿Sí? Esto nos debe dar confianza y certidumbre. Y por supuesto, pues Él lo primero que hará, de otras cosas, abocarse a ganarse la confianza del pueblo de Israel y hasta a lograr hacer un pacto con ellos, ¿verdad? Pacto que ya dije, Él mismo romperá, y el pueblo judío también, a la mitad de la semana 70 de Daniel 9, desde el 25 al 27. Allí encontramos todo el programa de los 490 años, números redondos, 490 años de historia, desde la orden que se dio, ¿verdad?, del rey persa, de la reconstrucción de Jerusalén, de los muros y todo eso, que el pueblo de Israel se llevó 49 años
Así que ahí tenemos. Espero con la ayuda de Dios y que el Señor prospere esta palabra en cada uno de nuestras vidas y corazones. Que al menos esté completamente y enteramente descartado de que la apertura de los sellos ya empezó. No ha empezado todavía. Es el Señor el que dirá en qué momento exactamente tendrá lugar, pero todavía no ha comenzado. Que el Señor bendiga nuestras vidas, que el Señor aliente nuestros corazones. Es mi deseo y es mi oración. Amén. Gracias a Dios por su palabra.